Un saludo de bienvenida, muy buenas noches para todos los que en este momento se conectaron y dieron su disposición para este pequeño encuentro. Entonces, como ustedes bien lo saben, esto es lo que le llamamos CIRPA, un círculo de interacción y participación académica y social. El curso de álgebra lineal. Lo que les hablaba del señor director, dándole la introducción, está a cargo de profe Luis Enrique Leiva, el profe Juan Pablo Soto y quien les habla, Jimmy Isabel. Entonces, lo ideal de estos pequeños encuentros, cuando decimos pequeños encuentros, es que queremos que sean muy breves para que tampoco vayan a cansar ni a decir, bueno, entonces, o si ustedes se han dado cuenta, yo casi siempre, cuando los hemos organizado, quiero ser muy puntual con lo que les digo para que puedan realizar sus respectivos ejercicios. Los ejercicios de la tarea 4 son de mucho cuidado y sobre todo cuando uno los va a pasar a- al formato Word, pues entonces uno se puede estar equivocando por un menos, por un más y no puede estar complicando las cosas. Entonces, sin más preámbulo, eh, darles la bienvenida y las gracias por haber aceptado este pequeño encuentro. Entonces ya les voy a compartir para que tengan en cuenta. Y bueno, lo que les decía el señor director ahora. Entonces, hoy, en este pequeño momento, espero que no sea tan extensivo. La idea es de que trabajemos o ustedes tengan en cuenta cómo es el desarrollo del ejercicio 1. De pronto, algunos ya lo han desarrollado en sus foros, pero entonces aquí le puede ayudar a despejar algunas dudas. No es que esto no sirva, des en cuenta que de pronto para el ejercicio 2 se va a estar tocando ciertas cosas, funciones lineales, de ecuaciones lineales que se han ido desarrollando en el transcurso del curso. Entonces, no, claro, no quiere dejar compartir, vamos a ensayar aquí por este lado. Pasado. Bueno, ahora sí. ¿Listo? Bueno, la tarea 4 nos habla sobre los espacios vectoriales. ¿Listo? Esto es básicamente lo de la unidad 3 del curso de álgebra lineal. ¿Qué queremos que ustedes, estudiantes, en esta tarea de espacios vectoriales, se desarrollen, que apliquen de manera precisa las operaciones y propiedades de los espacios vectoriales? Mire que esta palabra nos lo dice casi todo, que trabajemos con vectores, mediante métodos algebraicos para resolver problemas diversos. Recuerden que ustedes, yo me imagino que ya han ido al entorno de la tarea, ya han ido mirando dónde está la rúbrica de evaluación, han estado mirando los ejercicios y se han dado cuenta que existen varios ejercicios con varias problemáticas y en cada una de esas problemáticas pues está tocando el trabajo de los vectores, ¿listo? Entonces por eso dice los problemas diversos. Recuerden que ustedes deben escoger su literal y reportárselo a su correspondiente tutor. Entonces, miremos lo siguiente, miremos la definición de un espacio vectorial. ¿Qué es un espacio vectorial? Me está diciendo que es un conjunto no vacío
de un conjunto V que le estoy llamando acá de vectores, de objetos llamados vectores, en el que se han definido dos operaciones. ¿Cuáles son esas operaciones? La suma y el producto. Cuando me habla el producto, pues hablamos del producto por un escalar. Ojo, producto por un escalar. Aquí no vamos a estar hablando del producto de dos vectores, producto de un escalar. ¿Listo? Y la suma. Si aquí sí la suma entre escalares y vectores o entre dos vectores. Aquí le llamamos escalar a un número real que conocemos, sujeto a los axiomas que lo componen. Estos axiomas deben ser válidos para todos los vectores. Entonces tengo un vector U, un vector B, un vector W en el conjunto P que le hemos llamado. Y todos los escalares, o sea, en este caso tengo dos escalares que sean reales. ¿Listo? Aquí tenemos dos escalares que es lambda y beta. Pues estos, cuando nos dicen que son reales, son porque son números que conocemos, 5, 8, 10, 20. ¿Listo? Sino que aquí están generalizando. Entonces, además que nos dicen, llamamos el vector U más el vector B a la suma de estos vectores en el conjunto B. Y el escalar por un vector, en este caso B, al producto de un número real por un vector que pertenezca a B. Cuando hablamos de espacios vectoriales, básicamente lo que me están diciendo acá es que se deben cumplir todas las reglas que uno tiene. Si ustedes recuerdan por allá cuando hablan de propiedades, de la propiedad de la suma, la propiedad de la multiplicación, o sea, son cosas que se deben cumplir en los números reales. Lo mismo pasa aquí con los vectores. Nos vamos a dar cuenta que según como nosotros efectuemos las operaciones, pues así mismo se va a dar el resultado y el resultado pues va a ser idéntico y va a estar entre lo que nosotros estamos buscando. Entonces, en el ejercicio 1, que es donde lo que vamos a trabajar, a lo que vamos a encontrar aquí en este CIPA, y para el próximo ejercicio, como le dijo el profesor Luis el sábado, estaríamos relacionando el ejercicio 2. Este ejercicio ya es un poquito más extenso, el ejercicio 2, por eso hicimos como hacerlo el sábado, para que de pronto haya más fluidez de estudiante, si puede, o si no, con mayor tranquilidad. Entonces dice, realice la verificación de los siguientes axiomas del espacio en R3 utilizando los escalares y los vectores proporcionados. O sea, ustedes en el trabajo encuentran estos axiomas. ¿Qué le está diciendo? Verifiquen que eso se da en el espacio R3. Cerradura bajo la suma de vectores, cerradura bajo el producto escalar, asociatividad de la suma, existencia del elemento neutro, existencia de inverso aditivo, conmutatividad de la suma, asociatividad de la multiplicación por un escalar, distributiva a la derecha de la multiplicación escalar con respecto a la suma y la distributividad de la multiplicación escalar con respecto a la suma de escalares. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer o voy a hacer en este pequeño encuentro es demostrarles y explicarle cómo se debería ejecutar en el trabajo que deben realizar ustedes. Entonces, como les decía, lo ideal es que ustedes ya hayan escogido el numeral o la letra correspondiente. Entonces, dése cuenta, si ustedes cogen el A o B o C, todos los ejercicios que ustedes cojan se está trabajando en R3, vean, todos los vectores están en R3. Siempre van a encontrar dos escalares. Mire que nos están dando siempre los valores de esos escalares. Como les decía, son números reales que nosotros podemos trabajarlos con respecto a la suma y con respecto a la multiplicación de escalares. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Este ejemplo
me está señalando un vector U con las coordenadas 8, 4, menos 3, vector B con las coordenadas 1, 9, menos 7 y otro vector W con las coordenadas menos 3, menos 8, 8. Estos son vectores de NR3. Entonces, en el mismo ejemplo, vamos a tomar dos escalares, el escalar lambda, que vale 7, y la escalar beta, que vale 2. Entonces, si nos devolvemos, vamos a comenzar a demostrar todos estos axiomas que están allá. ¿Cómo lo deben ejecutar con los vectores que ustedes escogieron? ¿Listo? Entonces, vamos con el primero. Dice cerradura bajo la suma de vectores. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que si tengo dos vectores, U y B, que pertenecen a R3, entonces la suma debe pertenecer a R3. Efectivamente, planteo la respectiva suma de esos dos vectores. U más B es igual a las componentes 8, 4, menos 3 y las otras componentes del vector B, 1, 9, menos 7. Entonces, aquí en este primer momento les voy a señalar y a recordar cómo se suman vectores. ¿Listo? Cuando digo sumar vectores, lo estoy hablando de sumar de componente a componente. El 8 con el 1, el 4 con el 9 y el menos 3 con el menos 7. Mire que aquí se lo estoy ya señalando. Siempre voy a coger la primera con la primera, el segundo con el segundo, cada una de las componentes. ¿Listo? Entonces, 8 más 1, 4 más 9 y menos 3 más menos 7. ¿Y eso qué resultado me da? 9, 13 menos 10. Y me doy cuenta que aquí me está dando unos valores reales y está ejecutado en un vector NR3. O sea que esta cerradura, y como los componentes 9, 13 menos 10 son números reales, entonces esta suma pertenece a los reales NR3. Ya vamos a continuar, entonces. Bueno, ya demostramos el primer axioma con la primera cerradura, ¿listo? Ahora vamos con la segunda que me dice cerradura bajo el producto escalar. Entonces dice que si yo tengo un escalar y lo multiplico, o un escalar que pertenezca a los reales y un vector que pertenezca a R3 y lo multiplico entre ellos dos, debe pertenecer a R3. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el planteamiento, vean. Lambda por el vector U. Lambda vale 7, que ya lo habíamos dicho, y las componentes o las coordenadas del vector, que es 8, 4, menos 3. Entonces, cuando vamos a multiplicar el escalar por el vector, hacemos lo mismo, componente a componente. El 7 con el 8, el 7 con el 4 y el 7 con menos 3. Aquí lo señalo, vea, 7 con el 8, 7 con el 4 y 7 con el menos 3. Y eso me da 7 por 8, 56, 7 por 4, 28 y 7 por menos 3 me da menos 21. Entonces aquí los resultados me están dando que pertenecen también a R3.
Entonces ya hemos demostrado dos axiomas. Entonces, dado que los componentes 56, 28 menos 21 son números reales, entonces la multiplicación de este escalar con el vector pertenece a R3. Vamos con un tercer axioma. Y se le llama la asociatividad de la suma. Entonces, des en cuenta acá. Tengo los tres vectores que doy como ejemplo. Primero me está diciendo, sume estos dos. Y después ese resultado, súmelo con este vector. Y eso debe ser igual a la suma de los dos primeros vectores. Y ese resultado lo sumo con un tercer vector diferente, vean. Vamos a mirar si esto se da. Hago el planteamiento por el primer lado de la igualdad. U más, abro paréntesis, vector B más vector W. Vector U con las componentes 8, 4, menos 3. Y entre paréntesis, la operación de los dos vectores que voy a realizar. 1, 9, menos 7, que es el vector B, y menos 3, menos 8, 8, que es el vector W. Entonces, el vector U lo dejo quieto y comienzo a sumar. 1 con menos 3 me da menos 2. 9 con menos 8, aquí me da 1. 9 menos 8 me da 1. Y aquí tengo menos 7, o sea que aquí hay un error de escritura, ¿listo? Estoy buscándolo ahorita y no lo encontré. Y vea, aquí está. Entonces, aquí es 1, ¿oye? Y menos 7 con 8 es igual a 1. O sea que después de que yo sume B con W, ahora voy a sumar U con el vector resultante de ellos, que en este caso es 2, 1, 1. Entonces, comienzo otra vez haciendo la misma gestión. El 8 con el menos 2, que me daría 6. El 4 más 1, que había dicho que aquí es 1, me da 5. Y el menos 3 con el 1 me da menos 2. O sea que por este lado de la igualdad, cuando yo digo vector U más, abro paréntesis, vector B más W, me da 6, 5, menos 2. Miremoslo por el otro lado de la igualdad. Entonces, primero voy a sumar U con B y a ese resultado le sumo el vector W. Entonces comienzo 8 más 1, 4 más 9 y menos 3 menos 7. Y este vector lo dejo quietecito. Y mire cómo queda. 8 más 1, 9. 4 más 9, 13. Y menos 3 menos 7, menos 10. Ahora este resultado lo sumo con el vector W, que es menos 3 menos 8, 8. Y hago la respectiva suma. 9 menos 3, 6. 13 menos 8, 5. Y menos 10 más 8 me da menos 2. Entonces, si se fijan, estas dos igualdades se cumplen. Entonces, ambos resultados son iguales cumpliendo la asociatividad. Mirad por acá, nada. Entonces, continúo. ¿Listo? Listo. Seguimos con el otro axioma de verificación. Y el otro axioma me dice existencia del elemento neutro aditivo. ¿Qué me está diciendo? Que si yo tomo un vector y lo sumo con otro vector, que en este caso sería el vector 0, eso debe ser igual como si sumara el vector 0 con el vector U,
O sea, haciendo como la conmutatividad acá, y eso me tiene que dar el mismo vector U. Entonces, lo hacemos por un lado, el vector U más el vector 0. 8, 4 menos 3, que son las componentes, y 0, 0, que son las componentes del vector neutro, el vector 0. Y vuelvo y repito, 8 más 0, 4 más 0 y menos 3 más 0, pues me va a dar el resultado del vector U. Ahora por este lado de la igualdad. Ahora miremos por el otro lado. Cuando ya tomamos el vector 0 más el vector U. 8, 0 y 8, 0 y 4, y 0 menos 3, y vuelve y nos da el vector U que estamos sumando con el vector 0, o sea, con el vector neutro aditivo que le llamamos. Donde el vector 0 es el vector nulo, a que le llamamos acá. Vamos con el otro axioma. Existencia del inverso aditivo. Bueno, aquí en el inverso aditivo, ¿qué me está diciendo? Que debe existir un vector que cuando yo lo sume, o sea, como decir el inverso de él, o sea que si el vector, digamos, como cuando hablábamos de cuál es el inverso de 5, entonces uno dice menos 5. ¿Cuál es el inverso de menos 8? 8. Lo mismo va a pasar acá. Tengo un vector y le sumo su inverso, debe ser igual que el inverso más ese vector. O sea que él me tiene que dar el vector 0. Miremoslos por este lado. Vector U más el inverso de él. Hago el planteamiento, 8,4 menos 3. Ojo, mire, vea. Menos, mire este menos que yo comparo acá con el vector U que estoy trabajando. ¿Qué pasa ahí? Mire, vea. Las componentes del inverso que yo estoy señalando me van a cambiar de signo. El 8 que es positivo cambia a negativo, el 4 que es positivo cambia a negativo, y el menos 3 que es negativo cambió a positivo. ¿Ve? Ahí me van cambiando las cosas. Entonces, cuando yo hago la respectiva suma, componente a componente, me doy cuenta que me da el vector 0. 8 menos 8, 0, y así sucesivamente. Miremos por el otro lado de la igualdad. El vector que le voy a llamar inverso aditivo lo sumo con el vector que voy a trabajar. Mire cómo lo señalo acá, menos 8,4 menos 3 más 8,4 menos 3. Entonces me pasa lo mismo, vean, me cambian de signos porque lo están poniendo este menos y hago la respectiva suma. Y me doy cuenta que vuelve y me aparece el vector 0. O sea que tanto por un lado de la igualdad se me sigue produciendo lo mismo. Bueno, entonces sí se cumple la existencia del inverso aditivo. Ahora hablemos de la asociatividad de la multiplicación de un escalar por un vector. Vean, ¿qué me está diciendo? Si yo multiplico dos escalares y después lo multiplico por un vector, eso debe ser igual al escalar por la multiplicación del otro escalar por el vector que estoy trabajando. Miremos a ver. Entonces tenemos el planteamiento, la multiplicación de los dos escalares por el vector. Ya sabemos que los dos escalares es 7, 2, o sea, lambda vale 7.